sobre Dios conoce a los suyos. Dios conoce a los suyos. Nosotros de alguna manera también hemos sido víctimas de esa mafia llamada religión, porque muchas veces nosotros hemos recibido, hemos almacenado y hemos creído y defendido cosas que parecen verdades, pero son mentiras. Gracias a Dios, que Dios siempre, Él que conoce los corazones, siempre nos ayuda. Amén. Siempre nos ayuda. Y cuando usted y yo estamos dispuestos a agradar a Dios, sucede algo con apariencia de misterioso, pero no es más que la misericordia, el juicio y la justicia de Dios manifestándose en nosotros. En algún tiempo nosotros hablábamos de salvos, siempre salvos, pensando que se hablaba de la salvación del infierno, ¿verdad que sí? Amén. Incluso escuchamos de que el infierno no existe. Sin embargo, desde el año 97, 98, yo predicaba que el infierno no era para los hijos de Dios, sin decir que el infierno sí existía, pero de manera implícita quedaba claro que si había un infierno no era para los hijos de Dios, sino para los hijos del diablo o para el diablo y sus ángeles, refiriéndose a ese lago eterno de fuego. Incluso en el año 98, cuando dictamos un seminario sobre el infierno, yo dije que el infierno como palabra no existía, por cuanto la palabra infierno no existe ni en el griego ni en el hebreo, sino es del latín, y la Biblia no se escribió en latín. En ese sentido era que el infierno no aparecía, pero entendíamos como el lago eterno de fuego lo que la gente conoce como infierno. Si usted es oveja, no hay infierno para usted. No se alarme, no se preocupe. Si usted es hijo de Dios, no se preocupe, para usted no hay infierno. Pero si usted es hijo de Dios, preocúpese del día de la ira y del justo juicio de Dios. Preocúpese por las llamas de fuego que los ángeles de Dios traen cuando Jesucristo regrese, porque Él le va a dar retribución con ese fuego. Escuche la expresión: a los que no conocieron a Dios y a los que no obedecen al Evangelio. Ahí en Juan 10, versículo 27. Amén. Ahí también podemos darnos cuenta cuánto Dios nos ama
y cuánto Dios nos enseña, sobre todo los que estamos aprendiendo a leer. Amén. Porque cuando no sabemos leer es fácil que nos engatusen. Y muchas veces nosotros como tontos repetimos lo que oímos sin entender. ¿Cierto? Seguro. Pero desde hace mucho rato yo le he sugerido a todos ustedes que ni siquiera repitan lo que yo digo hasta que no lo entiendan. ¿Cierto? Amén. Entonces Jesús, que está hablando allí en el capítulo 10, dice en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Observen, ya algunos habrán terminado el versículo, pero no haga eso. Mis ovejas oyen mi voz. Cuando usted y yo podemos identificar que somos ovejas, cuando la oímos. No significa que cuando nos congregamos, porque oír la voz, cuando la palabra que se utiliza para oír la voz es recibir la palabra con el deseo de hacerla. Recuerde la expresión de Jesús: el que oye mi palabra y la hace. Le comparo a un hombre prudente. Es la razón por la cual debemos clamar a la prudencia, darle nuestra voz a la prudencia. Porque nosotros cometemos muchas imprudencias. Son tantas las imprudencias que la mayoría de las veces no nos damos ni cuenta. Pero con el temor de Dios, Dios nos va mostrando y nos va enseñando. Amén. Que no solamente es saber una verdad, sino tener la prudencia de transmitirla, o transmitirla con prudencia. En eso yo he tenido que aprender y seguiré aprendiendo mucho, porque la prudencia es necesaria para poder entender el temor de Dios. ¿Usted me escucha bien, cierto? Ok. Entonces, mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué es lo que realmente debemos entender cuando estamos solícitos en escuchar la voz de Dios para hacerla? Es cuando podemos considerar que somos ovejas. Recuerde Proverbios 1:33, pero el que oye mi voz habitará confiadamente. Porque es que la oveja, mientras esté en el redil, está confiada. Escuche, el lobo no entra en el redil. ¿Usted sabe por qué? Porque hay un pastor. El lobo no entra en el redil porque hay un pastor. El pastor no deja entrar al lobo en el redil. Hablando de pastores, que les importe sus ovejas. Te voy a decir una cosita aquí en secreto. ¿Por qué Dios paga a sus pastores con lo que Él tiene designado y no permite que al pastor le pongan un salario? Porque dice Jesús que al asalariado no le importan sus ovejas. Al asalariado no le importan las ovejas. Por eso es que Dios paga como Él lo tiene establecido. Porque al pastor que le ponen un salario es empleado de aquellos que le ponen el salario. Y a Él no le importa las ovejas, le importa el salario. Eso aquí entre nos. Cristo, eso grande. Sí, Jorge, pero algo puede estar escrito
pero el hecho de que esté escrito no garantiza que la persona lo entienda. Está escrito y podía significar que hay oportunidad de saber lo que está escrito, pero entender lo que está escrito, ya eso es necesario servirle a Dios para que Dios nos dé como efecto el espíritu de sabiduría y de revelación.